Bienvenidos, ¿cómo estás? Este es el tema número 4 de esta unidad. Para esta oportunidad vamos a estudiar el derecho en edad contemporánea. Hemos visto, como ya te comentaba, que la edad moderna fue una edad de expectativa, fue una edad de transición. Muchos de los paradigmas que en la edad media todavía existían, en la edad moderna comenzaron a ser cuestionados por los grandes pensadores y de esta manera se sentó las bases para una reforma a la legislación, para una reforma a la norma y obviamente se avecinaba un sistema político diferente. La edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa y culmina y existe hasta nuestros días. Muchos historiadores han querido señalar que ya la edad contemporánea ha terminado y ha empezado pues una nueva edad, algo así como la edad informática, la edad espacial, y discuten ellos cómo sería esta quinta edad. Sin embargo, para temas pedagógicos tenemos que reconocer que esa edad contemporánea aún la estamos viviendo y marca el inicio de una revolución en muchos acontecimientos de la historia, en muchos hechos de ella misma y también en cambios. En todo el mundo se apertura ante una nueva realidad que va a incidir, como incide todo fenómeno social, en la ley y en la norma positiva. Vamos entonces a empezar el estudio del derecho en la edad contemporánea. Para ello tenemos la primera diapositiva. La edad contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. La humanidad experimentó una transición demográfica concluida para las sociedades más avanzadas, llamadas primer mundo, y aún en curso para la mayor parte de los países, llamados países subdesarrollados o recientemente llamados países industrializados, que ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado para una gran parte de los seres humanos su nivel de vida de una forma antes insospechada, pero que obviamente han agudizado las desigualdades sociales y dejan planteando para el futuro próximo graves incertidumbres de naturaleza medioambiental. La edad contemporánea está revestido de muchos acontecimientos que se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la tecnología, la industria, la sociedad y que han merecido el nombre de revolución industrial, al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad nueva de clases presidida por una burguesía que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales y se convirtió pues en una clase social privilegiada y veía el nacimiento y el desarrollo de un nuevo orden, de una nueva forma de dividir la sociedad, donde el movimiento obrero se encontraba en la parte más baja, pero que numéricamente eran los mayores. En nombre de este movimiento obrero se plantearon distintas alternativas al conocido capitalismo que hoy día gobierna la humanidad. Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e ideológicas. En la edad contemporánea ocurren las principales revoluciones de naturaleza liberal, nacionalista y totalitaristas, así como las mutaciones del mapa político mundial y las mayores guerras conocidas por toda la humanidad. La edad con la ciencia y la cultura entran en un periodo de extraordinario desarrollo y fecundidad, mientras que el arte contemporáneo y la literatura contemporánea, liberados por el romanticismo de las sujeciones académicas y abiertos a un público y un mercado cada vez más amplios, se han visto sometidos al impacto de los nuevos medios de comunicación de masas, escritos y audiovisuales, lo que les provocó una verdadera crisis de identidad que comienza con el impresionismo y las vanguardias y aún en sí no se han superado. Vamos a ver una diapositiva a continuación que nos puede resumir los acontecimientos que marcan la edad contemporánea. Uno de ellos es de la Revolución Francesa, no va a figurar aquí en imagen, la veremos posteriormente. Pero sí podemos mencionar que los grandes elementos fue, por ejemplo, las grandes transformaciones políticas relacionados también con las guerras. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue también motivo de un cambio político en todo el mundo, así como otras revoluciones y guerras como la primera, que se relacionaron con la búsqueda de la libertad y el nuevo orden mundial. El desarrollo de la ciencia, aquí podemos ver al maestro Albert Einstein, el fundador y el que planteó la teoría de la relatividad, marca también una característica especial de la edad contemporánea. La edad contemporánea entonces pues tendrá una edad especial dentro de la historia de la humanidad
marcará el inicio de muchos movimientos ideológicos, de muchas realidades que hasta ese instante eran desconocidas para el ser humano, tanto en lo personal como en la sociedad organizada. El hecho por el cual se inicia esto es la Revolución Francesa y el derecho. Antes de iniciar este tema, déjame decirte algunas acotaciones. La edad contemporánea se inicia históricamente con la Revolución Francesa. Para ser más exacto, con uno de los primeros hechos históricos que se relacionan con ella, y esto es la toma de la Bastilla. Los pueblos cansados del absolutismo y de la injusticia social, el olvido de las grandes masas por parte del Estado monárquico y absolutista de aquel entonces, provoca una revolución y se manifiesta por la gente en la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel pública destinada a enemigos políticos. La Bastilla tenía pocos prisioneros, según los historiadores, pero es el hecho de ir a tomarla y a conquistarla que marca el inicio de un pueblo cansado del absolutismo, de una burguesía que buscaba un sistema de poder, que luchaba el poder, que quería obtenerlo y que logra de esa manera despertar al mundo su interés y su ambición. La burguesía entonces, los liberales al tomar la Bastilla, toman por las armas y toman por el hecho lo que hasta ese momento era ideología. Toda la edad moderna fue idea y ya se hizo patente en la Revolución Francesa. Fijémonos entonces en esta realidad social y cómo la ley y la norma que hasta ese instante gobernaba los estados y gobernaba la sociedad tiene que transformarse y acondicionarse. Hemos dicho desde los estudios de introducción al derecho que la ley y el derecho, ¿no?, propiamente es una disciplina social que estudia pues la norma, que es la que va a regular la vida en sociedad y la que va a satisfacer sus necesidades y que va a contribuir para la búsqueda del bien común. Pues bien, partiendo de esa visión podemos entender lo que vamos ahora a leer. Vamos entonces a leer nuestra primera diapositiva, o la diapositiva que sigue. Bueno, aquí vemos por título la Revolución Francesa y el derecho. La Revolución Francesa ocurrió en el país del mismo nombre en el año 1789 y 1799. Sus principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI. Luis XVI formaba parte de la dinastía borbónica, que es una casa real de Europa que la ha gobernado y la sigue gobernando, como es el tema de España hasta el día de hoy. La abolición de la monarquía es la segunda característica, al menos en Francia, y la proclamación de la primera república. La Revolución Francesa ha significado para el mundo y la edad contemporánea en la cual vivimos el inicio de una nueva cosmovisión, de una nueva visión sobre el poder, sobre la norma y la ley y sobre todo en la nueva dimensión de lo que es comprender la historia de la humanidad y su relación con el poder. Vamos a ver la diapositiva que sigue. La Asamblea Constituyente del año 1789 y 1792. La Asamblea Constituyente fue formada por decisión de los miembros de la burguesía en el seno de la Asamblea de los Estados Generales, que fueron convocados por el rey. El rey, obviamente Luis XVI, al ver toda la toma de la Bastilla y toda la fermentación de una posible revolución y descontento social, convoca a los Estados Generales, donde recibe pues donde da bienvenida a los principales representantes del pueblo, y en esa Asamblea de los Estados Generales se constituyó la Asamblea Constituyente, valga la redundancia. Y la Asamblea Constituyente abolió los privilegios, sometió al clero, al poder civil, y secularizó los bienes, ordenando la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre, y estableció el imperio de la Constitución en el año 1791. Obviamente el rey, ¿no?, gobernador absoluto, se vio obligado a ceder ante la continua oposición a los decretos reales que el pueblo manifestaba y la predisposición al amotinamiento de su propio ejército, por lo que ordenó a la nobleza y al clero que se unieran a la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente. Esta asamblea comenzó su actividad movida por los desórdenes y disturbios que estaban produciéndose en las provincias. Esta parte de la historia de Francia se conoce como el periodo del Gran Miedo. Obviamente el clero y la nobleza tuvieron que renunciar a sus privilegios y la asamblea aprobó una legislación por la que quedaba abolido el régimen feudal y señorial y se suprimía el diezmo.
aunque se otorgaban compensaciones en ciertos casos. En otras leyes se prohibía la venta de cargos públicos y la exención tributaria de los estamentos privilegiados. Quiero decirte algo. Fíjate cómo a través de este reconocimiento, de este ceder de poder de parte de Luis XVI, se va de alguna manera cediendo cierta clase de poder. Cuando Luis XVI ve la situación social de Francia, lo que él opta es llamarlos, ¿no?, en una reunión de estados generales para poder llegar a un acuerdo social, para poder, según él, poder tener una visión del problema social que se estaba presentando ante él. Estos estados generales se convierten inmediatamente en Asamblea Constituyente. Es decir, él da un espacio de poder que finalmente es tomado por los propios burgueses, que es tomado por los propios liberales y hacen suyo el poder. Quitado una cuota de poder, ellos declaran los derechos humanos en Francia. Obviamente el rey tenía que actuar de dos maneras, o cedía o simplemente se enfrentaba ya desde este origen a lo que él podía o quizá no podía avisorar como una afrenta a su ley monárquica de la época. Lo que hace Luis XVI es entonces decirle a la nobleza y a muchos también partes reales, ¿no?, parte de su corte, que no se enfrenten, ¿no?, que no ataquen frontalmente a estos liberales, sino que se unan a ellos en una especie pues de consorcio social para poder de esa manera salir adelante con las transformaciones que Luis XVI quizá en algún momento pensó tener. Bueno, posteriormente entonces se da la proclamación de los derechos humanos en Francia, que significa para el mundo occidental la primera norma relacionada con el derecho natural que reconoce derechos que le pertenecen a la persona por el hecho de ser. Bueno, usted dirá, pero ya en clases anteriores, profesor, hemos podido apreciar que los griegos y los romanos reconocían ciertos derechos a la persona. Es cierto, habían ciertos derechos, pero nunca antes en la historia, como en ese momento de la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se había estipulado que sea la persona humana tanto el centro de la ley y el centro de la normatividad. Quiero mostrarte otra diapositiva. Bueno, la burguesía en París, temeroso de que la muchedumbre de la ciudad aprovechara el derrumbamiento del antiguo sistema de gobierno y recurriera a la acción directa, como la toma de casas y el pandillaje, se apresuró a establecer un gobierno provisional local. En París se organizó una milicia popular que tenía por nombre la Guardia Nacional. El estandarte de los Borbones fue instituido por una escarapela tricolor de colores azul, blanca y roja, que era símbolo de los revolucionarios, que pasó a ser la bandera nacional francesa que conocemos pues hasta el día de hoy. La Declaración de los Derechos del Hombre, hecho por los delegados a esta Asamblea Constituyente, se sintetizó en 3 principios que están también escritos en el texto de esta declaración. Estos son liberté, égalité y fraternité, es decir, libertad, igualdad y fraternidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Constituyente Francesa el 26 de agosto de 1789, será pues uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa en cuanto a definir los derechos personales y colectivos como derechos universales. Influenciada pues por la doctrina de los derechos naturales, los derechos del hombre se entienden como universales, válidos en todo momento y ocasión, solo por pertenecer a la naturaleza humana. Y aun cuando establece los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres sin excepción, no se refiere, en este caso, a la condición de las mujeres o a los esclavos, aunque esta será abolida por la Convención posteriormente el 4 de febrero de 1794. Sin embargo, es considerado, a pesar de sus defectos y sus limitaciones, un documento precursor de lo que hoy conocemos como los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. Bueno, quiero comentarte algo más. Luego de que se dio la Asamblea Constituyente y de que se reconoció estos derechos, ya el pueblo estaba descontrolado. Ya se exigía que todos sean tratados por igual. En una ocasión el pueblo fue hacia el Palacio de Versalles, aquel palacio de los Borbones que está en París, y quiso invadir, quiso ingresar, y quizá hubieran asesinado al rey y a su familia si es que Lafayette no se hubiera interpuesto entre la turba del pueblo y el rey, hubiera rescatado a la familia real y lo hubiera llevado protegido ya por los que dirigían los destinos políticos de aquel entonces en Francia. Tras este suceso, muchos monarcas o muchos realistas, ¿no?, relacionados con el gobierno de Luis XVI,
que pertenecían a la Asamblea Constituyente y que habían participado de ella, finalmente renunciaron a ella, ¿no?, como una forma de protesta, como una forma de rechazar aquel nuevo modelo político tan extraño que para ellos estaba dominando a Francia y que se estaba normando y legislando como lícito y como legal. Vieron entonces un gran peligro en estas reformas, de alguna forma revolucionarias, y decidieron estar como el rey o salir al extranjero y buscar apoyo en Austria y en Prusia para poder reinstaurar el régimen anterior, es decir, el régimen de la dictadura y el absolutismo de la monarquía. Esto entonces trajo un gran problema social. ¿Cómo se resolvería? Vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva cómo se va evolucionando este tema. Vamos a ver. Bueno, cuando ya la Asamblea Constituyente deja de funcionar, la Asamblea Constituyente lo que hace es organizar la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa funcionó entre los años 1791 y 1792. Fue elegida por sufragio censitario. Aunque no votaron las mujeres, ni tampoco votaban otras clases sociales, se impuso la intendencia republicana de los moderados girondinos. También se encontraban los extremistas jacobinos. Todos ellos, de alguna manera, enfrentaban, juntos o no, la tendencia de los defensores de la monarquía. La Asamblea Legislativa tuvo una de sus principales tareas, la creación de un ejército nacional que defendiera el proceso revolucionario contra los demás monarcas europeos que ya por aquel entonces, como Prusia y Austria, estaban planeando atacar la Francia joven, la Francia republicana, para restablecer el régimen antiguo o antiguo régimen, como lo llamaban ellos. La Asamblea Legislativa en realidad estaba formada por 750 miembros que no tenían experiencia alguna en la vida política. La razón era de que no formaban parte de la Asamblea Legislativa aquellos grandes legisladores o mentes importantes que habían pertenecido a la Asamblea Constituyente, puesto que la Asamblea Constituyente había votado en contra de su elegibilidad como miembros de esa nueva Cámara. Entonces, los miembros nuevos, estos 750, no eran gente que habían pertenecido a la Asamblea Constituyente. Se hallaba dividida en facciones divergentes. El centro de la Cámara estaba ocupada por un grupo mayoritario. Eran conocidos como los del llano. Carecía de opiniones políticas definidas, pero se oponían unánimemente al sector radical que se sentaba en el ala izquierda, compuesto principalmente por los girondinos. Los girondinos, aunque de ala moderada, defendían la transformación de la monarquía constitucional en una república federal. Para ello, había un proyecto similar de los Montagnards, denominados los de la montaña, que eran integrados por jacobinos y cordeliers, que abogaban por la implantación de una república centralizada. Fíjese, ven un momento conmigo, fíjate, entonces, imagina usted una asamblea legislativa donde en el llano hubiera una cantidad de personas que no se ponían de acuerdo, donde se comenzaba a descubrir que el unir fuerzas y personas a través de reglamentos o pactos de alguna manera daba fuerza. Era la legislación aplicándose a un nuevo sistema político. La ley tenía que transformarse al ritmo que se transformaba la sociedad y al ritmo que se transformaba el poder y el Estado. Imagina usted una asamblea donde en el medio, repito, había gente que no se ponía de acuerdo. A una ala se encontraban, a un lado de la asamblea, los girondinos, que ya estaban agrupados por un ideal, establecer una república centralizada, apoyados por los jacobinos. Y en otro lado, entonces, también estaban los cordeliers y los montagnards, que tenían también sus ideas respecto a cómo debía ser la nueva República Francesa. Oh, Francia, qué tremendo, era una cosa tremenda lo que estaba ocurriendo en aquel momento, pues eran días de revolución. Sigamos mirando la diapositiva. Antes de que estas disensiones abrieran una profunda brecha en las relaciones entre los girondinos y los montagnards, el sector republicano de la Asamblea Legislativa consiguió la aprobación de varios proyectos de importantes leyes, entre los que se incluían severas medidas contra los miembros del clero que se negaran a jurar lealtad al nuevo régimen. Sin embargo, Luis XVI, ejerciendo su derecho a voto sobre estos decretos, provocó una crisis parlamentaria que llevó al poder a los girondinos. Luis XVI no estaba totalmente ajeno a estos hechos. Luis XVI tenía el derecho a voto. Si bien es cierto, la Asamblea Constituyente ya había establecido ciertos límites de poder, ahora se estaba respetando lo que la Asamblea Constituyente había normado
pero había dejado siempre bajo el monarca el derecho de poder vetar las leyes que la Asamblea Legislativa podía designar. Al delegar las facultades de emitir leyes a la Asamblea Legislativa, la monarquía estaba renunciando a ciertas facultades que tenía. No así la del veto. Cuando entonces Luis XVI vetaba todas las normas que salían de la Asamblea Legislativa y que a su entender iba alejándolo del antiguo régimen, esto provocó una gran crisis entre aquellos que querían instaurar la república a sangre y fuego, de aquellos que querían instaurarla evolucionadamente, progresivamente, e incluso de aquellos que todavía no tenían una idea de una república sin rey. Bueno, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Ya habíamos mencionado que la Asamblea Legislativa creó un ejército nacional para proteger a Francia de las invasiones extranjeras. Y también habíamos mencionado que la Asamblea Legislativa contaba con 750 miembros que no tenían experiencia en la vida pública. Bueno, la convención. El deseo de entablar una guerra se extendió tan rápidamente entre los monárquicos que confiaban en la derrota de este gobierno revolucionario y en la restauración de un antiguo régimen. Entre los girondinos había un anhelo de triunfo definitivo sobre los sectores reaccionarios, tanto en el interior como en el exterior. El 20 de abril del año 1792, la Asamblea Legislativa declara la guerra al Sacro Imperio Romano, que estaba enfrentándose contra Francia para reinstaurar el antiguo régimen. En el año 1792, la Asamblea Legislativa crea la Convención. La Convención, que reclamó la República, dio muerte al monarca, a Luis XVI, acusándolo de traición por haber hablado con gobiernos extranjeros y haber pedido la ayuda, ¿no?, para instaurar el antiguo régimen. Se le declaró traidor y se le condenó la guillotina. En ese año, Luis XVI es guillotinado y se impone un régimen de terror del cual nadie se sentía seguro, incluso menos aún después del asesinato de Marat y de Danton, que eran dos grandes líderes revolucionarios de la época de la primera parte de la Revolución Francesa. Junto a sus colaboradores también fue próximamente asesinado Robespierre, quien quiso en algún momento cambiar el calendario, introducir culto a la diosa razón y eliminar cualquier vestigio del pasado de la antigua forma de gobierno que había existido en Francia. Se impusieron pues restricciones al poder de la Iglesia Católica mediante una serie de artículos que se denominaron Constitución Civil del Clero. Mediante esta norma se confiscó los bienes eclesiásticos y se permitió al Estado emitir un nuevo tipo de papel moneda, los asignados, garantizado por las tierras confiscadas, que los sacerdotes y obispos fueran elegidos por los votantes, que recibieran una remuneración del Estado, que prestaran un juramento de lealtad al Estado y que las órdenes monásticas fueran siempre disueltas. Ven un momento conmigo para explicarte algo. ¿Se da cuenta y te das cuenta cómo una transformación social puede en definitiva hacer que una ley y una norma cambie? No podemos discutir la importancia que tienen los acontecimientos sociales en la evolución de la legislación. La legislación seguirá a la par de los fenómenos sociales, por eso están íntimamente ligados. Es una sociedad en búsqueda del bien común y a través de estos fenómenos o de estos hechos sociales, la ley tendrá que imponerse y mantener siempre el equilibrio. Siempre la ley tratará de cuidar una moral media, siempre tratará de cuidar una justicia, un equilibrio de justicia en cualquier sociedad, no importa cuán convulsionada se encuentre esta sociedad. El papel de la ley en la Revolución Francesa es muy importante porque va desde la protección del absolutismo hasta el extremo radical de la eliminación de este. El papel de la ley en la Revolución Francesa nos ayuda a entender cuán importante es la dinámica de esta normatividad cuando los poderes del Estado o el poder mismo se mueve en antagonismo. Si en algún momento el rey tenía las facultades de legislar, ahora la Asamblea y la Convención y la Asamblea Constituyente le quita esa facultad, la hace suya y comienza a ejercitar el poder. ¿Hasta qué punto entonces la ley o dominar la ley es poder? No podemos negar la importancia y la conexión que hay entre la teoría del poder y el valor de la legislación. Continuemos entonces con el desarrollo de la Revolución Francesa. Vamos a la diapositiva que sigue. Ya habíamos mencionado entonces que Francia estaba pasando por una situación muy peligrosa al haber sido asesinados muchos de sus grandes líderes y al enfrentar una posible incursión de los países extranjeros que querían instaurar la nueva
el antiguo régimen y vencer a la nueva forma de gobierno. Entonces la convención entrega pues el gobierno a lo que ellos llaman el directorio. El directorio fue creado en 1795 y en el año 1799 por un gobierno moderado. Y ante el peligro de un rebrote del terror, acabó por ceder el poder a un joven general que se había distinguido por sus victorias contra los austriacos en Italia, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte no es elegido directamente director, sino que él compartía su poder con otros tres. El directorio era, en definitiva, el gobierno de tres que de alguna manera tenían que influenciar y proteger al Estado de los ataques del extranjero. Obviamente, el directorio en sí mismo era una forma de gobierno. El directorio en sí mismo era una forma de gobierno y tenía facultades de legislar y de dictar normas y reglamentos para que Francia, la nueva Francia, la Francia republicana, la Francia de la revolucionaria, pudiera asentar sus bases en una forma de Estado que pudiera mantenerse en el tiempo frente al ataque de todas las coaliciones del extranjero. Napoleón Bonaparte y otros generales, por supuesto, defendieron a la Francia revolucionaria del intento de que se establezca el antiguo régimen y de que se cambie toda la normatividad legislativa que hasta ese momento se había logrado a través de un nuevo gobierno y de una nueva forma de Estado que se había fundado en Francia. Como Napoleón Bonaparte tenía tantas aureas detrás de él, tantos laureles, no dudó la convención en ningún momento ceder facultades y ceder poder a estos directores. Y de entre ellos, el que más resaltó fue Napoleón Bonaparte, quien luego de instaurar un gobierno militar, de proteger a Francia, de llevarle a la gloria, entonces él hizo suyo el poder. Y nuevamente Francia, la Francia revolucionaria, la Francia que había consagrado tantos años y vidas al establecimiento de un nuevo régimen, con el cambio de la normatividad, con el cambio de las leyes, con el cambio de toda la legalidad, sucumbe ante una forma diferente de gobierno, ante un imperio. Será Napoleón Bonaparte como cónsul y director durante muchos años, y luego imponiendo el poder de su ejército y el poder que él había conseguido a través de sus victorias, crear el imperio y a través de eso hacer de Francia un gobierno nuevamente absolutista, donde el emperador podrá ejercer funciones que antes pertenecían a la monarquía. Bien, quiero comentarte algo. La edad contemporánea entonces significa la evolución de aquellas ideas que en la edad moderna todavía habían sido pensadas y reflexionadas. La edad contemporánea no solamente significa para nosotros un sinnúmero de eventos que hasta la actualidad han marcado lo que significa el mundo de hoy. La edad contemporánea tiene mucho que decir acerca sobre legislación. La normatividad coge un nuevo paradigma o coge un nuevo desafío en todo caso. El desafío de estar a la altura de los acontecimientos históricos y políticos que ocurren en esta parte de Occidente y que van a influenciar en todo el orbe y en todo el mundo. Los hechos que pasan en Occidente definitivamente influyen en todos los acontecimientos mundiales de la existencia del ser humano. La Revolución Francesa, la revolución independentista del pueblo americano, de los americanos en todo caso, la revolución de los países sometidos a absolutismo contra los monarcas, marca el inicio de un cambio social, de una dinámica que a ese instante no era conocida. Y por supuesto sentará las bases para que en una edad ya más avanzada, en una parte más avanzada de la edad contemporánea, también se critique el neocolonialismo y el neomercantilismo y marcará las grandes luchas nacionalistas de la India, de los países de Rusia, sometidas alguna vez a la Unión de las Repúblicas Soviéticas, y de muchos países que hasta ese instante dependían como colonias o sitios mercantiles de los grandes países o de las grandes potencias de la antigüedad. La Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial marcará la lucha de ideologías, marcará la lucha de propuestas políticas para las diferentes naciones de la edad contemporánea. Y esa existencia de diferentes ideas políticas marcará pues también la evolución de nuevas formas de normatividad, de nuevas formas de legislación, de la constitución e identificación de nuevos bienes jurídicos que hay que proteger. Así como la Revolución Francesa fijó la mirada de la humanidad en la persona humana como fin último de la ley, de la norma, en los derechos de libertad, igualdad y fraternidad,
Así marcará el inicio de muchas luchas en toda la edad contemporánea por hacer que las injusticias desaparezcan, que las desigualdades no existan más. Y en esa lucha permanente ha estado la humanidad desde aquel tiempo y hasta ahora. Llegará un momento en que logremos nosotros, rescatando estos ideales, lograr una justicia genuina a través de la ley. ¿Podrá la ley y la norma conseguir el equilibrio necesario para que la sociedad viva en armonía y consiga a poco plazo el bien común? ¿Podrá la ley y puede la ley y la norma conseguir esto? La Revolución Francesa y los acontecimientos de la edad contemporánea nos ayudan a nosotros a comprender lo importante que es tener una visión de cambio social de la ley. La ley entonces estará siempre ligada a los cambios sociales, se hermanará con él y hará posible que esos cambios se sustenten y tengan permanencia en el tiempo. De esta manera, la edad contemporánea demuestra que la ley puede hacer que permanezcan instituciones que han debido ser siempre protegidas y que a través de ella pueden ser reconocidas y normadas como parte de ese bagaje, de leyes y normas que la sociedad busca para la felicidad del hombre y el bien común. Hasta aquí la unidad, hemos terminado. Estamos contentos de que estés con nosotros. Hemos aprendido a través del derrotero de las edades y de la historia la importancia que tiene la ley. Conocimiento necesario para alcanzar un convencimiento absoluto de que la ley será siempre de parte de la justicia y será como su objetivo principal la búsqueda de la felicidad y del bien común. Quiero invitarte a que sigas adelante en el estudio de estas unidades y podamos ver juntos este curso maravilloso de la historia general del derecho. Bienvenidos, ¿cómo estás? Este es el tema número 4 de esta unidad. Para esta oportunidad vamos a estudiar el derecho en edad contemporánea. Hemos visto, como ya te comentaba, que la edad moderna fue una edad de expectativa, fue una edad de transición. Muchos de los paradigmas que en la edad media todavía existían, en la edad moderna comenzaron a ser cuestionados por los grandes pensadores y de esta manera se sentó las bases para una reforma a la legislación, para una reforma a la norma y obviamente se avecinaba un sistema político diferente. La edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa y culmina y existe hasta nuestros días. Muchos historiadores han querido señalar que ya la edad contemporánea ha terminado y ha empezado pues una nueva edad, algo así como la edad informática, la edad espacial, y discuten ellos cómo sería esta quinta edad. Sin embargo, para temas pedagógicos tenemos que reconocer que esa edad contemporánea aún la estamos viviendo y marca el inicio de una revolución en muchos acontecimientos de la historia, en muchos hechos de ella misma y también en cambios. En todo el mundo se apertura ante una nueva realidad que va a incidir, como incide todo fenómeno social, en la ley y en la norma positiva. Vamos entonces a empezar el estudio del derecho en la edad contemporánea. Para ello tenemos la primera diapositiva. La edad contemporánea es el nombre con el que se designa al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. La humanidad experimentó una transición demográfica concluida para las sociedades más avanzadas, llamadas primer mundo, y aún en curso para la mayor parte de los países, llamados países subdesarrollados o recientemente llamados países industrializados, que ha llevado su crecimiento más allá de los límites que le imponía históricamente la naturaleza, consiguiendo la generalización del consumo de todo tipo de productos, servicios y recursos naturales que han elevado para una gran parte de los seres humanos su nivel de vida de una forma antes insospechada, pero que obviamente han agudizado las desigualdades sociales y dejan planteando para el futuro próximo graves incertidumbres de naturaleza medioambiental. La edad contemporánea está revestido de muchos acontecimientos que se han visto marcados por transformaciones aceleradas en la economía, la tecnología, la industria, la sociedad y que han merecido el nombre de revolución industrial, al tiempo que se destruía la sociedad preindustrial y se construía una sociedad nueva de clases presidida por una burguesía que contempló el declive de sus antagonistas tradicionales
y se convirtió pues en una clase social privilegiada y veía el nacimiento y el desarrollo de un nuevo orden, de una nueva forma de dividir la sociedad, donde el movimiento obrero se encontraba en la parte más baja, pero que numéricamente eran los mayores. En nombre de este movimiento obrero se plantearon distintas alternativas al conocido capitalismo que hoy día gobierna la humanidad. Más espectaculares fueron incluso las transformaciones políticas e ideológicas. En la edad contemporánea ocurren las principales revoluciones de naturaleza liberal, nacionalista y totalitaristas, así como las mutaciones del mapa político mundial y las mayores guerras conocidas por toda la humanidad. La edad con la ciencia y la cultura entran en un periodo de extraordinario desarrollo y fecundidad, mientras que el arte contemporáneo y la literatura contemporánea, liberados por el romanticismo de las sujeciones académicas y abiertos a un público y un mercado cada vez más amplios, se han visto sometidos al impacto de los nuevos medios de comunicación de masas, escritos y audiovisuales, lo que les provocó una verdadera crisis de identidad que comienza con el impresionismo y las vanguardias y aún en sí no se han superado. Vamos a ver una diapositiva a continuación que nos puede resumir los acontecimientos que marcan la edad contemporánea. Uno de ellos es de la Revolución Francesa, no va a figurar aquí en imagen, la veremos posteriormente. Pero sí podemos mencionar que los grandes elementos fue, por ejemplo, las grandes transformaciones políticas relacionados también con las guerras. La Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue también motivo de un cambio político en todo el mundo, así como otras revoluciones y guerras como la primera, que se relacionaron con la búsqueda de la libertad y el nuevo orden mundial. El desarrollo de la ciencia, aquí podemos ver al maestro Albert Einstein, el fundador y el que planteó la teoría de la relatividad, marca también una característica especial de la edad contemporánea. La edad contemporánea entonces pues tendrá una edad especial dentro de la historia de la humanidad, marcará el inicio de muchos movimientos ideológicos, de muchas realidades que hasta ese instante eran desconocidas para el ser humano, tanto en lo personal como en la sociedad organizada. El hecho por el cual se inicia esto es la Revolución Francesa y el derecho. Antes de iniciar este tema, déjame decirte algunas acotaciones. La edad contemporánea se inicia históricamente con la Revolución Francesa. Para ser más exacto, con uno de los primeros hechos históricos que se relacionan con ella, y esto es la toma de la Bastilla. Los pueblos cansados del absolutismo y de la injusticia social, el olvido de las grandes masas por parte del Estado monárquico y absolutista de aquel entonces, provoca una revolución